Hace algunos años tuvimos una serie muy larga, bueno, esa serie la daba Roger, no sé si les tocó, que se llamaba Los 10 Mandamientos, cimiento de la civilización. Entonces, por muchos años vimos los 10 mandamientos, ¿sí? Y bueno, aplicados al día a día. ¿Cómo es que podemos nosotros, pues, vivir en términos de la ley de Dios, ser obedientes en la dinámica diaria, ¿no? De hecho, uno que a mí me cambió mucho de como yo veía, solamente el tema de llegar temprano fue una escuela de padres que le enseñó sobre el mandamiento de no robarás. Y bueno, yo tenía la idea muy inocente de, pues robar es solamente, o se refiere a tomar dinero, tomar algo que no te pertenece, hablando de alguna pertenencia física, ¿verdad? Pero él lo aplicaba al tema de cuando tú llegas tarde, le estás robando a tu hijo, y empezó a sacar todo lo que terminamos robando de, por ejemplo, recibir sus felicitaciones, de la apertura, toda esta dinámica que tenemos en la mañana, incluso le haces perder la posibilidad de estar en el honor roll. Entonces, cuando uno empieza a ver las implicaciones de qué es obedecer y no obedecer, te cambia mucho el panorama y empiezas a hacer ciertos movimientos en tu dinámica diaria, ¿no? Entonces, quisiera hablarles hoy específicamente del quinto mandamiento, haciendo eco a lo que en algún momento estudiamos como los cimientos de la civilización, esta serie, y hablando específicamente de los padres honrados y honorables, basándonos en el pasaje de Éxodo 20:12 que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Ahora, este mandamiento es muy interesante porque está justamente en medio de las dos tablas. Aunque pertenece a la primera tabla, hay algunos comentarios de Calvino específicamente que él no estaba tan de acuerdo, que pertenecía como tal en cuanto a carácter a la primera tabla, porque la primera tabla lo que habla es sobre el deber del hombre hacia Dios primeramente. ¿Cuáles son los deberes que tenemos hacia Dios? Y la segunda tabla, los deberes hacia otros hombres. Entonces él no estaba tan de acuerdo de que fuera considerada parte de la primera tabla porque habla de la honra hacia los padres, hacia otros hombres. Pero este mandamiento es muy interesante porque no solamente es una regla con aplicaciones domésticas o en casa, sino que es el fundamento de cualquier sociedad. Si nosotros descuidamos este mandamiento, estamos tirando a la basura el futuro de la nación, de la sociedad o de la comunidad, ¿sí? De hecho, podríamos considerar este quinto mandamiento como la columna vertebral de todo orden civilizado. Y bueno, quiero que contemplemos este aspecto y las implicaciones de obedecer y de desobedecer. Ahora, para poder estudiar este mandamiento necesitamos comenzar con la premisa de que la ley de Dios no solamente son reglas arbitrarias o restricciones como tal, porque reconocemos que la ley de Dios tiene un carácter negativo. O sea, esto quiere decir que son no y no, ¿sí? Sin embargo, no son simples arbitrariedades restrictivas, ¿sí? Sino que son el fundamento del orden. Basta con que tú en tu casa digas, bueno, a ver, vamos a intentar un mes que no haya nos, a ver qué tal te va, a ver cómo sales, ¿verdad? Va a ser un caos. Entonces, el carácter negativo de la ley es necesario. Ahora, si entendemos nosotros, o vamos partiendo de esta premisa, entendemos también que la desobediencia a la ley va a traer consecuencias no solamente en casa, no solamente te va a traer problemas en el núcleo del hogar, sino va a traer consecuencias institucionales y culturales, ¿sí? Comenzamos en el hogar, pero vamos a terminar eventualmente en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 puntos y vamos a culminar con el tema de la herencia. Pero, ¿qué vamos a ver? Primeramente, vamos a hablar sobre la autoridad. Para poder entender el quinto mandamiento necesitamos entender un poco acerca de la doctrina de la autoridad. Número 2, que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es hacerse respetables como papás.
Sí, porque tenemos la idea de que, bueno, mi hijo tiene que respetarme y tiene que honrarme porque así lo dice la palabra de Dios, pero nunca vemos el otro lado de la moneda, que es hacerme respetable para ellos, ¿verdad? El quinto mandamiento como la base social, o sea, testimonios a lo largo de la historia de que ha funcionado esto, y bueno, el tema de la herencia. Ahora, partiendo en el primer punto, que es la autoridad, necesitamos entender que la doctrina de la autoridad tiene 3 puntos básicos que necesitamos tener siempre presentes. El primero es que toda autoridad es delegada. No existe autoridad autónoma, por así decirlo, o sea, que no tenga alguien a quien darle cuentas o rendirle cuentas. No existe. Todos en algún momento vamos a rendir cuentas, entonces entendemos que toda autoridad es delegada, ¿sí? Número 2, toda autoridad, y estamos hablando no solamente de las autoridades civiles, sino incluso la autoridad en casa. Toda autoridad, ¿sí? Está limitada, o sea, tiene límites. Y esto, digo, podríamos decir, pues obvio, claro que sí, pero muchas veces no aplicamos esto. Incluso en casa pensamos que nuestra palabra es la última y que se tiene que obedecer y que aunque esté mal, y no, necesitamos entender que hay límites también de la autoridad de los padres. Y número 3, que es un punto muy interesante, es el propósito de la autoridad. Muchas veces pasamos por alto cuál es el propósito de la autoridad. La autoridad no solamente es dirigir, no solamente es dar órdenes, no solamente es guiar, sino la autoridad o el principio y propósito de la autoridad es instruir a aquellos que están bajo mi autoridad a que puedan ejercer autoridad más adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los trabajos? Cuando el jefe o alguien que está en una posición de autoridad tiene que capacitar a alguien, es muy raro encontrarte una persona que capacite a otro de tal manera que esta persona que está siendo capacitada pueda hacer incluso mejor trabajo que el jefe. Como que siempre te capacito, pero con ciertos límites, o sea, para que tampoco, pues yo estoy cuidando mi trabajo, no vaya a ser que me vayas a quitar la chamba porque me haces un mejor trabajo. Entonces, esa es una perspectiva humanista de lo que es la autoridad. La autoridad bíblica instruye al que está bajo la autoridad a qué, a ejercerla legítimamente. Entonces, nosotros como papás tenemos la misión, la tarea de qué, de instruir a nuestros hijos para que ellos ejerzan autoridad. Y entre más pequeños, mejor, ¿sí? No pensar que, bueno, van a ejercer autoridad una vez que se vayan de mi casa, una vez que ya estén con su familia, como decimos, ¿no? Muchas veces, ya cuando tengas tu casa, ya tú vas a hacer lo que... No, o sea, ellos deben de ejercer autoridad incluso dentro de nuestra casa. Obviamente una autoridad limitada a la nuestra, ¿verdad? Pero necesitan ser instruidos en ejercer autoridad. Ese es el tercer punto. Ahora, estos 4 puntos son importantes también respecto a la doctrina de la autoridad. ¿Por qué? Entendemos que la familia es el primer ambiente del niño, antes que el Estado y antes que la misma escuela, ¿sí? Antes que el niño hable o conozca o tenga conocimiento de algún gobernante, él conoce a su papá y a su mamá. Sí, a los pequeñitos tú les puedes preguntar sobre el diputado tal, no sabe ni quién es, no sabe ni cuál es la tarea de un diputado, no sabe cuál es la tarea del gobernador, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuándo entró en funciones, cuándo, no saben eso. Porque para ellos la figura de autoridad o de un gobernante es el padre y la mamá, ¿sí? Ahora, la familia, como dice el mundo, no es una institución humana que fue creada por conveniencia, ¿sí? No es un constructo social, como dicen, sino es una institución creada por Dios antes del Estado y antes de la iglesia misma, ¿sí? De hecho, la familia es una institución creada antes de que el hombre pecara. Entonces, entendemos que es una institución establecida por Dios. Número 2 es que la autoridad paterna, hablando de los padres, es representativa, que no es absoluta. O sea, el padre gobierna como un virrey. ¿Qué es un virrey? Alguien que gobierna o ejerce su cargo
bajo la autoridad del rey, ¿verdad? Bajo la autoridad de alguien más. Entonces, hablamos de que la autoridad es delegada, no es absoluta, es representativa. ¿En qué sentido? Que representa a alguien. ¿Sí? La autoridad, por ejemplo, de un gobernador en el estado es una autoridad representativa porque representa ¿a quién? Al presidente, ¿no? Entonces nosotros como padres tenemos autoridad representativa porque representamos la autoridad de Dios. No sé cuántos de ustedes a la hora de disciplinar, a la hora de instruir, tienen esto en mente. Decir, ok, con esta disciplina que yo voy a aplicar a mis hijos, voy a reflejar la autoridad de Dios. ¿Cuántas veces lo hacemos de esta manera? O simplemente disciplinamos por enojo, porque pues ya exploté, porque ya me caíste mal, porque ya te dije varias veces que no lo hicieras y lo haces, o lo haces de manera representativa, ¿sí? Como si fueras un espejo de la autoridad del Señor. Al ser representativa, actúa dentro de los límites de Dios, ¿verdad? El Salmo 82, por ejemplo, es un pasaje muy revelador. ¿Por qué? Porque habla de los hombres y usa la palabra Elohim. Si tú has leído tu Biblia, sabrás que esta palabra significa dioses. Y muchas veces es ocupada para referirse ¿a quién? A Dios mismo. ¿Sí? Es la palabra que se ocupa cuando habla de la Trinidad, del Dios Trino, se ocupa la palabra Elohim. Y esta misma palabra la ocupa el Salmo para describir ¿a quién? A los hombres. Y es interesante, ahorita vamos a ver el por qué. Ahora, esto no tiene que ver con su carácter divino, que los hombres son como dioses, sino se refiere a un aspecto de jueces. ¿Okay? Ahorita lo vamos a explicar un poquito. Y el quinto mandamiento es el puente entre las dos tablas. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdas que al principio te dije que la primera tabla tiene que ver con nuestros deberes hacia Dios y segundo con nuestros deberes hacia los hombres? Entonces, entendido de que este mandamiento pertenece a ambos lados de la ley, tiene un aspecto de adoración, pero también de orden social. Si tú descuidas este mandamiento, no solamente estás traspasando los límites que Dios ha puesto en cuanto a la relación que Él quiere tener contigo, ¿sí? O a la comunión que Él quiere tener contigo, sino también estás traicionando, ¿sí?, el orden social que Él pretende para el hombre o para el mundo. ¿Ok? Entonces, vemos que es importante esto. Ahora, el honrar a los padres es un deber religioso, pero también es social. ¿A qué me refiero esto? Que cuando el hijo aprende a honrar a los padres, no solamente está aprendiendo a honrar al Señor, al culto verdadero, sino también está aprendiendo a vivir dentro de un orden social piadoso. Es muy importante entender esto. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el hijo no aprende a honrar a los padres? Podemos interpretarlo como que el niño está practicando idolatría, porque ya no es Dios quien está en el centro, ya no es el centro del culto, sino el centro del culto, ¿quién es? El niño mismo. ¿Ok? Entonces es muy importante, una cita muy interesante de Rushdoony que dice: la familia es la unidad básica de la sociedad y su debilitamiento significa el debilitamiento de toda estructura social. Antes que el Estado, antes que la iglesia como asamblea, Dios instituyó la familia. Entonces, atacar la familia es atacar el fundamento mismo del orden de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que existía antes de la caída, antes del Estado, antes de la iglesia, como iglesia local me refiero? ¿Qué es lo que existía? La familia. Entonces, la familia podemos entender que es la base. Si atacamos la familia, estamos atacando literalmente la base del orden social de Dios, o el orden social que Dios pretende para su creación. De hecho, cuando nosotros ahondamos un poquito en la
¿cuándo fueron instituidas por Dios estas instituciones, por así decirlo? Entendemos que el gobierno civil, que es una institución de carácter judicial, que su función solamente es la aplicación de la justicia, no fue instituida en el huerto, no fue instituida antes de la caída, porque ¿qué sanción vas a aplicar o cuál es la espada que vas a usar contra quién? Sino tiene que ver con el pecado, ¿verdad?, de los hombres. Entonces necesitamos una institución, y esa institución necesaria es el gobierno civil. Pero tenemos a la familia que antecede a todas estas instituciones. Ahora, volviendo al tema de Elohim, que se ocupa en el Salmo 82, dice: yo dije, vosotros sois dioses, ¿sí?, e hijos del Altísimo, todos vosotros. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que Elohim no solamente significa dioses, sino también tiene que ver con un juez delegado. A esto se refiere el pasaje. No es que tanto esté diciendo ustedes son divinos, sino está diciendo vosotros sois jueces. Entonces, son representantes de la justicia de Dios, sí. Ajá, exactamente. Tiene que ver con un aspecto judicial, ¿sí? Pero hay que ser claros, ¿no? Cuando se refiere a Dios, está hablando de dioses en ese sentido, ¿verdad? Pero cuando se refiere a los hombres, no está hablando de un carácter divino. O sea, no podemos asumir nosotros que, bueno, mira, se refiere a mi persona, hombre, como un Dios, como un semejante a él. No, sino se refiere a que yo soy un juez, soy un representante, ¿sí?, judicial, o un representante de la justicia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos autoridad como jueces? Sí, pero nuestra autoridad real es limitada. ¿Está limitada por quién? Por el que nos la está dando, que es Dios, a través de su palabra. Y hay una responsabilidad doble. Tenemos la responsabilidad de ejercer autoridad, de ejercer justicia, pero también de responder a Dios por la justicia que estamos aplicando. Entonces, son cosas que tal vez no tomamos muy en serio, porque decimos, bueno, pues yo ya soy papá, pues me toca ahora disciplinar a mi hijo, me toca guiar a mi hijo, pero perdemos de vista el hecho de que somos responsables de cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 127 acerca de los hijos? Los hijos son herencia de Jehová, no son tu herencia, son herencia del Señor. Entonces entendemos que son ¿qué? Propiedad del Señor, y como tal vamos a rendir cuentas de cómo nosotros aplicamos justicia a los niños, ¿ok? Entonces, el que Dios llame a los magistrados o a los jueces Elohim, que es la misma palabra para referirse a dioses, no tiene que ver con la característica de hombres, sino con su tarea de ser jueces y magistrados. Entonces tú como papá tienes que entender que eres un magistrado bajo Dios, eres un juez. Tu trabajo es educar, instruir a los hijos, pero ese trabajo tiene un tinte judicial, porque el llamado mismo tiene tintes judiciales y de gobierno. Entonces, ¿qué pasa cuando el papá deja de lado este aspecto judicial o de instrucción sobre la justicia con los hijos? Viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia al rechazo? La anarquía. ¿Saben qué es la anarquía? ¿Qué es? No. Entonces, esa es monarquía. No, anarquía es que no hay gobernanza, soy autónomo, no respondo, ¿verdad? Entonces, cuando una sociedad rechaza la autoridad de los padres, su caída va a ser a la anarquía. ¿Por qué? Y aquí podemos ver la secuencia de qué es lo que pasa. Un hogar sin autoridad, ¿a dónde te va a llevar?
te va a llevar a formar un individuo sin carácter. Ajá. ¿Qué es lo que produce un hogar donde no hay autoridad? Produce algo que se le llama el infantilismo cultural. No sé si han escuchado acerca de este término. El infantilismo cultural. ¿Qué tiene que ver con infantilismo? Entendemos que una adolescencia o una niñez perpetua, no solamente a nivel de hogar, sino a nivel cultural. ¿Han escuchado de estas hombres, mujeres que dicen, yo no quiero tener hijos, mejor voy a tener perrijos? ¿Sí? ¿Sí han escuchado de esto? Es parte de la consecuencia de no tener autoridad en casa. ¿Por qué? Porque la autoridad es algo que nosotros como cristianos tendremos que anhelar. Tendríamos que buscar a toda costa, ejercer autoridad, porque para eso fuimos creados, ¿sí? Pero el rechazar toda autoridad implica que no hubo autoridad o figuras de autoridad en casa, lo cual va a producir el infantilismo. O sea, este anhelo de nunca crecer, este anhelo de permanecer siendo un niño. Hace creo que un mes les compartía ahí una reflexión sobre por qué ya los niños ya no les gusta vestirse como adultos. No sé, seguramente les tocó cuando eran niños que querían vestirse como sus papás, ¿no? Las niñas como la mamá, y ya querían andar con la bolsa, que se querían poner la ropa, ¿verdad? Los perfumes, el maquillaje, era algo muy común. Y en el caso de los varones, lo mismo, que ya querían la corbata, querían el portafolio, querían el saco, ¿verdad? Entonces siempre hubo esa intención de querer ser más grande. De hecho, hasta se daba mucho de que los niños empezaban a fumar muy jóvenes, por el hecho de que, veo a mi papá y quiero imitarlo, quiero hacerlo. Entonces adoptábamos muchas actitudes de los mayores, lo cual se ha ido perdiendo. Y si hacemos un contraste en lo que era antes con lo que es hoy, culturalmente, ¿qué es lo que vemos? Vemos hombres de 40, 50 años que juegan videojuegos, ¿sí o no? Que ese es el hobby. Ya no es ir con los amigos, ¿verdad? Ya no es pues ir a platicar, leer un libro. Ya no es eso, ya es una adolescencia perpetua. Entonces empezamos a ver que algo pasó ahí. Entonces se producen individuos sin carácter. Esto no es del día de un día para otro, sino es resultado directo de generaciones que han abandonado el quinto mandamiento. Vemos que, por ejemplo, a nivel cultural, a nivel social, el infantilismo se demuestra, por ejemplo, con adultos que buscan que ya no sus papás, porque algunos ya no lo tienen, pero que el Estado sea su papá, que sea el que le provea de todo lo que necesita, ¿verdad? Que quiero seguridad, dame seguridad. Yo no voy a batallar, yo no voy a pelear, yo no voy a sacrificarme por nada, sino quiero que tú lo hagas por mí. Es una actitud infantil. Yo no voy a trabajar para nada, sino ahí está papá gobierno, que es el que me tiene que proveer todo lo necesario. Les mencionaba, por ejemplo, gente que evita a toda costa la maternidad o la paternidad, porque eso es malo, eso no es algo que uno quiera hacer. ¿Por qué? Digo, seguramente lo has escuchado, esta parte de que incluso padres jóvenes que aconsejan a sus hijos a que, ¿sabes qué? ¿Para qué te vas a casar tan joven? Mejor viaja, mejor vive, mejor disfruta la vida, y ya después ves, o sea, pasa segundo, tercer plano el ser padre, el ser madre, el formar una familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas ideas de formar familia, de ser padre, ser madre, todo esto implica, ¿qué crees? Responsabilidad. Y todo lo que tenga que ver con responsabilidad no lo queremos. El estado de bienestar moderno, por ejemplo, es en este sentido un padre artificial que reemplaza
al padre legítimo. Yo te voy a dar todo sin que tú te esfuerces. ¿Sí? Ahora, este es el orden que sigue, por ejemplo, cualquier nación que va al colapso. Un hogar sin autoridad produce individuos sin carácter, los cuales producen una sociedad sin orden y que a la larga van a producir una nación sin ley. Ahora, podemos nosotros hacer una evaluación de nuestro país y decir, bueno, México guarda la ley de Dios, México honra la ley de Dios. No, entonces, ¿por qué no? Porque es una sociedad sin orden. ¿Y por qué es una sociedad sin orden? Porque está llena de individuos sin carácter. ¿Y por qué está llena de individuos sin carácter? Porque está infestada de hogares sin autoridad. Entonces, nosotros podemos ir siguiendo, por así decirlo, las pistas y el cable hacia ver hacia dónde nos lleva, y nos va a llevar a la violación del quinto mandamiento. Entonces no es tanto, el decir, bueno, es que los gobernantes, es que este partido no está haciendo bien el trabajo, es que son bien corruptos, es que necesitamos ahora sí gobernantes cristianos, o sea, queremos nosotros arreglar esa última parte sin ir al principio, donde está el verdadero problema. Si realmente fuéramos ciudadanos consistentes, que queremos el bien de nuestra nación, comenzaríamos con el hogar. Ahí es donde comenzaríamos. No comenzaríamos queriendo arreglar el problema ya de la nación, sino arreglando primeramente el problema que tenemos en casa. Ahí es donde empezamos a reconstruir la sociedad. ¿Sí? Punto número 2, hacernos respetables. Es una parte que casi no entendemos. Siempre nos enfocamos en me tienes que obedecer, me tienes que honrar. Dios te manda que me honres, pero no pensamos en el hecho de hacernos respetables. Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo no dice que obedecer a los padres es conveniente. Hijo, te conviene obedecer a tu papá. Hijo, es agradable obedecer a tu papá. No, sino es justo. La palabra del griego es dikaion, que significa, o que tiene un corte judicial nuevamente. Si te fijas que ahora el tema de paternidad, de ser buenos padres, de obedecer este mandamiento, de ser autoridades legítimas, tiene que ver con un tema judicial. Ajá. Entonces, obedecer a los padres no es una cuestión de costumbre, no es una cuestión de afecto, sino es un asunto de justicia. Pablo añade que este es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? El obedecer a los padres dice que es el primer mandamiento con promesa. Y quisiera hacer la pregunta, ¿qué piensas tú? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice es el primer mandamiento con promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Larga vida? Ajá. ¿Cómo lo podríamos ver? O sea, ¿que van a vivir muchos años nuestros hijos? ¿O a qué se referirá esta promesa de la cual habla Pablo? ¿Qué piensan? A ver. ¿Que les va a ir bien en lo que hagan? Ajá, que les va a ir bien, que van a ser prósperos. Ajá. Ajá, o sea que van a ser útiles tal vez para el Señor. Bien. Pero fíjense que no necesariamente tiene que ver con una promesa individual como tal. O sea, sí podemos pensar que, como dices, bueno, van a ser útiles al Señor, van a ser prósperos en lo que hagan, porque eso es lo que promete la palabra. Pero esta promesa es una promesa territorial. ¿A qué me refiero? Porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, la obediencia no solamente tiene consecuencias individuales, personales, sino tiene consecuencias históricas y culturales. Si nosotros ligamos, porque estamos viendo cuáles son las consecuencias
de obedecer o desobedecer el quinto mandamiento, como lo que vimos acá, ¿sí? Si nosotros obedecemos el quinto mandamiento, vamos a voltear esto hacia la obediencia. Si nosotros tenemos hogares donde hay autoridad, fíjate qué sigue: individuos con carácter, una sociedad con orden y una nación que honra la ley de Dios. Si te fijas, entonces la promesa se vuelve ¿qué? Cultural e histórica. No solamente se queda en el hogar, sino que tiene implicaciones también culturales. Es por eso que dice que si honras a tus padres, vas a ser próspero, vas a ser útil, como dices, pero también que vas a tener bendiciones que históricas. No solamente tú, sino ¿quién? Tu hijo y el hijo de tu hijo, y seguimos contando. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir dentro de una sociedad ordenada que honra a Dios. Y eso, para empezar, va a ser de gran bendición para los hijos. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que este mandamiento tiene implicaciones ya más amplias que simplemente pues que le vaya bien en el trabajo, ¿verdad? O que pues vaya a tener éxito en su profesión o en lo que haga, sino tiene repercusiones históricas. Ahora, la bendición de Dios sobre una sociedad siempre está ligada a sus generaciones. Una obediencia, por ejemplo, en este primero, obediencia instantánea. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, les obedecen a la primera? Sí. Fíjate, responder al primer llamado, ¿sí?, es importante. La obediencia tardía es desobediencia. Una obediencia, entre comillas, que requiere 10 llamadas, o que requiere negociaciones. ¿Cuántos hacen negociaciones? Bueno, pero mira, te voy a llevar al helado. Bueno, mira, si lo haces, ok, ya no vas a hacer nada mañana. O sea, si ya entras en esta dinámica de estar negociando o de amenazar, ¿sí?, ya no es obediencia. Ya entraste a un juego donde tu hijo ya hizo su voluntad. Aunque digas, bueno, sí, pero terminó haciendo lo que ya desobedeció. ¿Sí? Y tú entraste en el juego, que es lo peor, ¿no? Entonces, la obediencia que forma carácter es la obediencia que responde al primer llamado. ¿Va a ser fácil? No, imagínate, hazte la propuesta de que mis hijos van a obedecerme a la primera. No es algo que vas a lograr en una semana. O sea, es algo que te va a costar mucho trabajo, pero tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué? Porque ellos van a obedecer. Porque tú puedes ser muy tirano, puedes ser muy, digamos, impositivo en todo lo que haces y dices, de tal manera que ellos sí te obedecen a la primera, pero por temor. Esto no debe de ser así. Debe ser porque él ha comprendido o está aprendiendo a comprender que la autoridad de su padre es justa y que representa algo más grande que él. Es por eso que nos tenemos que hacer respetables. ¿Tú podrías decir que tu hijo entiende que lo que le estás pidiendo es justo? ¿O porque te tiene que obedecer porque pues es su obligación y se tiene que callar? Él debe de entender que él te obedece porque tú eres un representante de Dios. Que todo lo que tú le estás pidiendo no está fuera de los límites de Dios. Eso es lo que él debe de entender. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a Efesios 6:4, justamente lo que sigue ahí después de este pasaje que leímos? ¿Recuerdas que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos? ¿Sí? En la amonestación, en la disciplina del Señor. ¿Qué significa esto? Si tú no los crías en la amonestación, en la disciplina del Señor, ¿cuál es la consecuencia que dice ahí? Vas a provocarlos a ira. Y creo que alguna vez se los expliqué un poco acerca de lo que se refería esto de en la disciplina del Señor. Recuerdan que les mencionaba que una disciplina es como el taekwondo, por ejemplo.
como aprender un instrumento, como el ballet. Son cosas que requieren ¿qué? Constancia, sacrificio, paciencia, tiempo invertido, ¿verdad? Eso es una disciplina. De hecho, todas las disciplinas que tú puedas mencionar son, aparte de que tienen estas características, si te fijas, tienen su propio lenguaje y vocabulario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú hablas del taekwondo, por ejemplo, creo que ustedes practican, ¿no? Entenderás, es una disciplina porque conlleva ¿qué? Paciencia, tiempo, esfuerzo, sacrificio, ¿verdad? Constancia, pero también conlleva un lenguaje interno, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que si me platican, yo no entiendo nada acerca de lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque es una cultura, ¿verdad? Una disciplina puede entenderse como ¿qué? Como una cultura también. Cuando hablamos del ballet, por ejemplo, también tienen todas estas características y habla también tiene un cierto tipo de vocabulario. Ahora, cuando se refiere Efesios 6:4 a que instruyamos en la disciplina del Señor, entendemos que lo instruyamos ¿en qué? En la cultura del Señor. ¿Conlleva qué? Sacrificio, disciplina, constancia, e incluso hay un lenguaje, ¿verdad?, que se maneja en la cultura del Señor. La cultura del Señor significa la manifestación pública de la fe cristiana. Entonces, si tú no has instruido a tus hijos en lo que es bueno, en lo que es malo, si tú no has instruido a tus hijos en que lo que les estás pidiendo es justo y está dentro de los límites de Dios, ¿qué va a pasar con tus hijos? No van a entender y no habrás formado en ellos una cosmovisión, no habrás formado en ellos una cultura. Entonces, cuando tú empiezas a actuar diferente o contrario a esa cultura que tú le estás tratando de enseñar, va a haber ¿qué? Problemas. Porque tú le estás enseñando a vivir dentro de una cultura que honra a Dios, que respeta a los padres, una cultura que respeta la propiedad ajena, que respeta el buen nombre de la otra persona. Pero cuando tú no respetas a tus padres, no respetas la propiedad ajena, no respetas el buen nombre de otra persona, ¿qué mensaje le estás dando a tu hija? Así como que esa no es la disciplina del Señor. Tú estás viviendo en términos de otra cultura, de la cual me quieres imponer a mí. ¿Y qué pasa? Los llevas a la ira, al enojo, porque no saben por qué tienen que obedecer. ¿Sí me doy a entender? O sea, hay una contradicción ahí. Es parte de hacernos respetables. Ahora, el padre es el maestro cosmovisional del hijo, o sea, es aquel que le enseña cómo interpretar el mundo. Se los mencionaba yo cuando hablaba en la escuela de padres sobre la disciplina, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú no tomas este principio de la ley de Dios que dice ojo por ojo, diente por diente en cuanto a la disciplina? O sea, de que la disciplina tiene que ser igual o equiparable a la ofensa o a la falta. Por ejemplo, dices, bueno, es que no quiso hacer la tarea. Ah, bueno, pues te vas a quedar 2 horas en el sol. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver, ¿sí? Ah, es que no quiso lavar los trastes. Ah, bueno, dame el celular. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Entonces, ¿qué le estás enseñando al niño? De entrada, que las consecuencias no tienen nada que ver con las faltas. Número 2, que las consecuencias pueden ser o demasiado fuertes para lo que hice, o pueden ser casi inexistentes para lo que hice. Tal vez te contesté de una manera muy grosera, ¿sí? Te falté el respeto, fui grosero, incluso te dije una grosería y solamente me quitaste el celular, ¿no? O solamente me mandaste a mi cuarto. O puede ser lo opuesto. Tal vez no quise lavar los trastes, pero pues me quedé un mes sin salir. O sea, no tienen nada que ver y son desproporcionados los castigos. Esto, digo, tal vez a primera vista no tiene mucho que ver, pero estamos formando la cosmovisión de nuestros hijos. Estamos haciéndoles ver que muchas veces las sanciones no tienen nada que ver con
las ofensas. Y hago la pregunta, ¿así es Dios? No. Entonces no estamos siendo representantes del Señor en casa. Estamos enseñándoles otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo. ¿Ok? Entonces necesitamos entender que ellos tienen que aprender que hay un orden en el mundo y que merece respeto, que son los padres. Ahora, la obediencia bien formada, o sea, cuando tu hijo aprende a distinguir qué es una autoridad legítima es aquella que funciona en términos de la ley de Dios, que no se sale de esos límites. Una autoridad legítima es aquella, los puntos que les mencioné, que es limitada, ¿sí? Y una autoridad legítima es aquella que promueve mi autoridad también. No me limita, no me vuelve esclavo, sino me vuelve ¿qué? Autoridad también. Entonces, cuando tú instruyes bien a tus hijos en estos principios, es lo mismo de estarlos instruyendo ¿en qué? En la resistencia a la tiranía. Por ejemplo, los padres que quieren enseñar a sus hijos, por ejemplo, el socialismo o el comunismo, ¿no? Que normalmente tienen metida la idea de la revolución, que todo se tiene que arreglar por medio de revolución. ¿Cómo es que ellos instruyen a sus hijos? Les instruyen acerca de la resistencia, acerca de resistir a las autoridades. Les instruyen de, está mal, es el sistema, que no te aprisionen, que no te tengan limitado, porque el sistema, el capitalismo, o sea, empiezan a meter muchos sistemas que son los que te oprimen. Entonces, la única manera de resistir es por medio de la revolución. El cristianismo hace lo opuesto. Como padres enseñamos ¿a qué? A obedecer. Pero cuando ellos distinguen claramente que es una autoridad legítima y que funciona dentro de los términos de la ley de Dios, automáticamente van a reconocer a una autoridad tirana y la van a resistir. Recuerdan este ejemplo, ¿verdad? Que dan mucho acerca de cómo instruyen a los cajeros de los bancos a identificar los billetes falsos, ¿sí? Que les dan un billete genuino, o sea, legítimo, y lo estudian minuciosamente con el tacto, con la vista, o sea, se vuelven expertos en lo que es un billete genuino, de tal manera que cuando están contando rápido, la más mínima sensación de un billete falso, dicen, aquí hay algo mal, a ver, ¿sí? Pero ¿por qué pudieron distinguir el error? Porque fueron perfectos ¿en qué? En lo que es legítimo, en lo que es verdadero. Así nosotros, en cuanto a la autoridad, cuando nuestros hijos están bien instruidos en lo que es una autoridad legítima, van a aprender a distinguir rápidamente cuando se están topando con una autoridad que es tiránica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la condición triste de la iglesia en nuestro tiempo? Que muchos cristianos no saben distinguir a una autoridad legítima de una autoridad que no es legítima. ¿Sí? Y de hecho, muchas veces los cristianos terminamos ¿qué? Justificando las actitudes tiránicas de un gobierno con el pasaje de sujétense a todas las autoridades porque son puestas por Dios. Es que si yo me resisto a la autoridad, es que me estoy resistiendo a Dios mismo. Pues no, porque no sabes distinguir qué es una autoridad legítima de la que no es. ¿Sí? Le estás dando el atributo legítimo a un tirano. ¿Por qué? Porque no distingues claramente qué es una autoridad bajo la ley de Dios. Ajá. Entonces, si te fijas, todo va ligándose al mismo principio de un avance, una reconstrucción social. ¿Qué pasa cuando tienes millones de cristianos que no saben distinguir una autoridad legítima a una que no lo es? Pues pueden estar, como el ejemplo o el experimento del sapo o la rana que meten en una olla con agua y le prenden fuego y empieza a calentarse el agua, empieza a hervir, y ¿qué crees? La rana no sabe, no siente la diferencia de que ha subido la temperatura y que se está literalmente cocinando.
Eso es lo mismo que nos pasa. Estamos tan poco acostumbrados a discernir en cuanto a la autoridad que estamos metidos en un caldo ya hirviendo ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Y es más, no solamente no te das cuenta, sino que lo justificas con la palabra de Dios. Es terrible. Pero esto, si volvemos al mismo principio que vimos ahí, la cadena secuencial, vamos a entender que esto fluye ¿de dónde? De un hogar donde no se nos instruyó sobre la autoridad, donde no había autoridades, ¿sí?, que funcionaran dentro de lo que marca Dios en su ley. Ahora, vamos a ver esta comparativa. ¿Qué pasa cuando no hay autoridad de los padres? ¿Hacia dónde nos vamos? Caminamos hacia un infantilismo. ¿Recuerdas el infantilismo, verdad? Esta condición de que no quiero crecer, quiero ser un adolescente toda mi vida. No quiero asumir responsabilidades, no quiero asumir ningún tipo de autoridad, sino quiero permanecer un niño, un adolescente. Número 2, la incapacidad de posponer o rechazar gratificaciones. Y esto es común. Cuando no hay una autoridad en casa legítima, ¿qué es lo que pasa? Se producen individuos que no pueden rechazar gratificaciones instantáneas. No pueden decir, paso, por esta ocasión paso porque tengo otra cosa que hacer más importante. Ándale, vamos, mira, vamos a salir, vamos a echar relajo. No, porque tengo responsabilidad. No podemos, no hay carácter para poder posponer la gratificación, sino lo tengo que hacer, ¿no? Número 3, dependencia del Estado como sustituto, como padre sustituto. Eso es lo que ya la consecuencia, digamos, a largo plazo. Rechazo a toda autoridad legítima. Si no te aprendieron a respetar en tu casa, no esperes que aprendan a respetar a otra autoridad. Y mucho menos esperes que aprendan a respetar a Dios. Y número 5, la tiranía o la anarquía es la única salida para ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos autoridad en casa? Se producen individuos con madurez y responsabilidad. Se forma el carácter para posponer o rechazar el placer, porque primero viene el deber. Tercero, ciudadanos que se autogobiernan. ¿Qué significa el autogobierno? Que se autorregulan. No necesitan que alguien esté detrás de ellos diciendo, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, cuidado, sino ellos mismos se autorregulan. Número 4, respeto a la autoridad legítima. Todo lo que tenga que ver con una autoridad legítima para ellos va a ser respetable. Y va a ser una resistencia inteligente a la tiranía. Van a poder distinguir entre una autoridad legítima de una que no lo es y van a saber actuar, ¿sí?, cuando se encuentren en una situación así. Otra cita dice, solo aquel que ha aprendido verdadera obediencia puede resistir la tiranía con integridad porque sabe exactamente qué tipo de autoridad legítima es y cuál no lo es. No es de que tú te sientes con tu hijo, a ver, vamos a repasar qué es una autoridad legítima y una que no lo es. No, como en el mismo ejemplo de los billetes. Por medio de mi ejemplo es que ellos van a saber qué es una autoridad legítima. Porque tú lo que les enseñas de la palabra de Dios, más lo que tú vives, va a encontrar una congruencia, va a decir, esto es una autoridad legítima porque vive en términos de lo que Dios habla. La obediencia en la historia. Por ejemplo, Israel del Antiguo Testamento, en un pasaje, es un pasaje interesante, Deuteronomio 21, 18 al 21, ¿han leído acerca del hijo rebelde y contumaz, de aquel hijo que es incorregible? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra, la ley acerca de estos hijos incorregibles? ¿Se acuerdan de ese pasaje, de esa ley? Dice que el hijo que es borracho, que es glotón, ¿sí? Muchos se jalan los pelos porque dicen, no, ¿cómo voy a hacerle esto a mi niño pequeño? No, está hablando de un hombre que es borracho, que es glotón, que posiblemente maldice a los padres y que esta situación ya se salió de control,
Ya no es familiar, sino es una situación que ya involucra a la comunidad. ¿Sí? Estamos hablando de un adulto que vive con los padres, que es incorregible y que ya está ocasionando problemas a nivel comunitario. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres? Los padres en ese punto reconocen que su autoridad ya terminó. Y es tiempo de llevar a este hijo a las autoridades civiles. ¿Para qué? Para aplicar la pena de muerte. Imagínate esto. Ahí es donde tú entiendes la unión que hablamos al inicio sobre la cuestión de amor a Dios, pero también amor a la comunidad o a los hombres. No podemos decir, bueno, es que sí, voy a hacer lo posible para que se corrija cuando ya hiciste lo posible y no lo hizo. ¿Qué tal con las víctimas? Con la comunidad. ¿Quién los defiende a ellos? Entonces necesita una sanción civil. Porque no solamente estás viendo por tu hijo, sino estás viendo por qué. Por la comunidad. Ajá. Entonces, estamos hablando de que la autoridad tiene un interés comunitario también. Como familia se reconoce que el hijo ya rompió todo orden, ya no obedece a los padres, ya nos ha maldecido, y la consecuencia de maldecir a los padres es la muerte. Y los padres ahí, fíjate, llegan a un punto donde ellos ya no tienen jurisdicción, su jurisdicción se acabó y ahora entra en la jurisdicción del gobierno civil. Ahora el gobierno civil ya no va a ocupar la vara, el gobierno civil va a ocupar ¿qué? La espada. Y según Romanos 13 lo que dice, que los magistrados no están para infundir temor, ¿sí? Sino que son ¿qué? Servidores de Dios para tu bien, porque no en vano llevan la espada. ¿Sí? Entonces, el orden del hogar, ahí es donde nosotros vemos esta unión, que el orden del hogar tiene que ver sí o sí con un asunto dentro de la comunidad. No es de que tú digas, lo que pasa dentro de las puertas de mi casa hacia adentro es mi problema y los de afuera que no se preocupen. No, porque tarde o temprano lo que pasa detrás de tu casa va a afectar a lo de afuera. ¿Sí? O sea, si tu hijo no es instruido en la autoridad legítima, al rato va a ser un problema para la comunidad. Es por eso que mencioné al inicio que este mandamiento tiene que ver con las dos tablas de la ley, ¿sí o no? Sí o sí, perdón. Tenemos que ver con ¿qué? Con el amor, la honra a Dios, pero también con el amor hacia el prójimo. Ahora, un ejemplo interesante también es lo que sucedió en la República Romana. Ahora, en su periodo de mayor fortaleza, la República Romana descansaba sobre lo que llamaban la patria potestas. ¿Qué es esto? La autoridad del padre de la familia. El padre no era simplemente el progenitor, sino era un magistrado, así era considerado, como un magistrado doméstico que ejercía funciones judiciales sobre su hogar. ¿Recuerdas el término Elohim, que es juez? Este padre en la República Romana cumplía con su deber judicial dentro del hogar. ¿Qué pasó cuando Roma empezó a erosionar el concepto de la autoridad en la casa? Obviamente, si el gobierno del hogar empieza a disminuir, va a surgir otro gobierno. Entonces, cuando el gobierno de la familia empieza a menguar, el gobierno estatal comienza a crecer. Es proporcional. Cuando nosotros como cristianos empezamos a practicar la autoridad dentro de casa, empezamos a asumir responsabilidades, al paso del tiempo la autoridad del gobierno va a ir disminuyendo. Así como si nosotros empezamos a ser negligentes con la autoridad, el paternalismo del Estado va a empezar a crecer.
Entonces esto fue lo que sucedió en Roma. Cuando empezó a decaer la autoridad de casa, empezó a caer también su moral y su política. Y muchos historiadores coinciden en que esto fue pieza fundamental del colapso del Imperio Romano. En la Reforma Protestante, Calvino y los reformadores restauraron la dignidad de la vocación familiar. Por ejemplo, para Calvino, el padre era el primer maestro de teología de los hijos. O sea, ese es un llamado que tenemos todos como padres. Tenemos que ser maestros teólogos para nuestros hijos. Esto no se lo podemos dejar solamente a los pastores. Esta es tarea de casa. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Vamos a qué? A recibir las órdenes de avanzada. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para avanzar su reino? No vamos a aprender de la Biblia. Porque se supone y asumimos que aprendes de la Biblia ¿en dónde? En tu casa. ¿No? Se supone. Entonces vamos a la iglesia que a recibir las órdenes de avanzada. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si esperamos que en la iglesia tu hijo reciba su dosis de doctrina, estás mal. Eso lo debe recibir en casa. Es trabajo de los padres. Esto es lo que nos enseñaron los protestantes en el tiempo de la Reforma. Por ejemplo, los calvinistas en Ginebra, en Holanda, en Nueva Inglaterra, produjeron un notable florecimiento de instituciones civiles, educativas, culturales, justamente porque organizaron y le dieron prioridad a la autoridad del hogar. Justamente en el tiempo de la Revolución Francesa es donde se voltea todo esto, donde se le retira la autoridad a los padres y viene el declive de la nación. ¿Y quiénes crees que fueron los primeros que adoptaron la ideología de los franceses? ¿Quién? Los mexicanos. Si tuvieron alumnos bien metidos en la doctrina del positivismo y de la Revolución Francesa y de la Ilustración, fueron los mexicanos. Gabino Barreda, José Luis Mora, Porfirio Díaz, sus científicos, todos ellos eran positivistas y todos ellos promovieron leyes que quitaron la autoridad de la familia y se la dieron al Estado. Entonces vemos qué es lo que produce cada una de estas ideologías, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ejerce autoridad consistente. Que si tú le dices sí a tu hijo, que sea un sí. ¿Verdad? Que por ejemplo, si tú le dices hoy sí a algo, que al rato no vaya a ser un no. O viceversa, ¿verdad? Hoy te dije que no, pero mañana como ya cambié de parecer, como ya no estoy enojado, bueno, ahora es un sí. Necesitamos ser consistentes con la autoridad. ¿Qué pasa cuando un papá dice hoy sí, mañana no? ¿Qué está sembrando en su mente? Confusión. Dios no es así. Su ley marca que sí haces esto y no hagas esto y no cambia. Es lo mismo que tiene que ser con nosotros. Entonces tenemos que ser consistentes, así como Dios es consistente con su ley y sus sanciones. Número 2, exige obediencia al primer llamado. Esto no tiene que ver con que seamos impositivos, ¿verdad? Que seamos tiranos. Sino debemos tener paciencia. Si no lo hemos hecho hasta ahora y nuestros hijos ya están grandes, va a costar más tiempo. Pero tienen que obedecer al primer llamado. De hecho, esto es un principio, un patrón que nosotros vemos en la Biblia constantemente. La obediencia antecede al entendimiento. ¿Sí?
La obediencia antecede al entendimiento. Muchas veces tratamos de que nuestros hijos nos obedezcan por medio de ¿qué? De explicarles el por qué, ¿sí o no? A ver, te voy a explicar, mira, lo que pasa es que, mira, es que va a venir tu tía y vamos a hacer, y así le platicas todo el plan, ¿para qué? Para que él diga, ok, me parece, ¿no? Casi casi te acepte el plan. Pero el patrón bíblico es, obediencia antecede al entendimiento. ¿Más qué? Sí, claro. Pero, digo, es un patrón que encontramos en la Escritura. Cuando Dios en el huerto les dice a nuestros primeros padres, no comas porque vas a morir, no les da la explicación teológica, ¿verdad? De las implicaciones de hacer esto, sino simplemente les dice, no lo hagas. ¿Ok? Entonces, muchas de las cosas que nosotros como cristianos practicamos anteceden muchas veces el entendimiento completo. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Y eso tiene que ver también, digo, es interesante ese punto, porque tiene que ver mucho con los límites que tenemos nosotros como autoridades. Por ejemplo, el decir cada cosa que ellos tienen que hacer. Mira, quiero que recojas tus zapatos y quiero que los pongas acá, que los guardes bien, que cierres bien la puerta de tu closet. Quiero también que o sea, empezamos a dar tantos detalles que esto hace lo opuesto de lo que tiene que hacer la verdadera autoridad. Recuerden que el tercer punto de la doctrina de autoridad que hablamos es enseñar a los hijos a ejercer autoridad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que ellos aprendan a hacer todo lo que tienen que hacer sin necesidad de que se les esté diciendo. Cuando nosotros estamos detrás de ellos diciéndoles el A, el B, el C y siendo detallados, presupone que yo quiero mi orden, uno, y segundo, que él es incapaz de hacerlo. Obviamente las primeras veces lo va a hacer mal, pero va a entender cuál es el principio. A tal grado que, como dices, lo que tú tienes que hacer es, haz tu cuarto. No debe de haber más porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces cuando nosotros nos metemos tanto en qué es lo que sí y qué, o sea, que le queremos cuidar, incluso que no se equivoque, porque eso es parte de, o sea, no quiero perder tiempo yo discutiendo, entonces te digo exactamente lo que tienes que hacer para que no haya falla. Lo que estamos haciendo es metiéndoles el pie en su crecimiento. Porque no los estás dejando, no les estás dando espacio para equivocarse, no le estás dando espacio para contemplar ahí algún contraste de, mira, sí es cierto, es mejor como me dijo mi mamá, como yo lo hice no estuvo bien, ya vi las consecuencias de esto. No estamos dando espacio a que madure, no estamos dando espacio a que vea por medio del contraste qué es bueno y qué es malo, sino que ya estás determinando todo lo que tiene que hacer. Entonces, aunque haya sido muy obediente, ¿sí?, durante toda su vida de niño, cuando crezca y no tenga a su mamá que le diga qué hacer, va a ser un relajo. ¿Sí? Entonces es interesante ese punto. Necesitamos llevarlos a ¿qué? A obedecer a la primera, o sea, el primer llamado, porque ellos van a entender que esto es justo, esto es bueno delante del Señor y van a descansar en que tú eres una autoridad justa y que no le vas a pedir algo que contravenga al Señor, ¿verdad? Siguiente,
explica el porqué de la obediencia es adoración a Dios y no sometimiento. O sea, esto también nos lleva a pasar tiempo con ellos, a tiempo devocional. No solamente es tiempo de, a ver, platícame, ¿qué hiciste? Y vamos a ver la tele juntos. No, sino de conocerlos, de explicarles, de formar la manera de ver el mundo. Siguiente, sé padre honorable para ser un padre honrado. Y esto es interesante porque la ley de Dios nos manda a que tenemos que obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros padres, independientemente de la calidad moral de nuestros papás. O sea, los papás pueden ser o haber sido muy malos, tal vez se pudo haber ido, ya no lo volvimos a ver y después regresa, pero nuestro deber delante de Dios, ¿qué es? Honrar. Se haya hecho respetable o no se haya hecho respetable, mi deber es honrarlo. Porque no es como tal hacia la persona, tiene que ver hacia la persona, pero principalmente hacia Dios, porque dice su palabra que es justo, es recto delante de Dios. ¿Sí? Pero como papás tenemos que entender que debemos hacernos honorables, o sea, no hacerle difícil la tarea a los hijos, ¿verdad? De honrarnos, sino que ellos vean en nosotros la autoridad del Señor. Y por último, ora con tus hijos y hazles entender que tu autoridad está ligada con la de Dios. ¿Cómo les vas a hacer entender esto? Obviamente con tus acciones, que tus acciones estén ligadas a lo que Dios manda en su palabra. ¿Sí? Ya por último, la cadena piadosa. Esto es una cadena que va ligada a la promesa de honrar a los padres. ¿Sí? La autoridad piadosa es la mayor herencia que un padre le puede dar a su hijo. Puede decir, no es que le quiero dar terrenos, le quiero dar dinero, le quiero dar, pero no hay como darles la autoridad piadosa. El hecho de que ellos sepan conducirse con autoridad, que sepan ser autoridades legítimas. No es riqueza material. De hecho, la riqueza material muchas veces viene acompañada de una autoridad piadosa. Entonces, ¿cuál es el punto? Enseñarles a gobernar bajo el Señor. ¿Qué tienen que gobernar? Primeramente, sus mentes, sus actividades, su tiempo, sus deseos y más adelante su trabajo, en su hogar, su ministerio, lo que tengan que hacer. Pero comienza con ¿qué? De abajo hacia arriba. Nunca empieza hacia arriba, nunca pretendamos reconstruir por medio de quitar o de querer, por ejemplo, embellecer las estructuras cuando el fundamento está endeble o está caído. Entonces necesitamos comenzar primero por abajo, con lo mínimo, con la autoridad, autogobierno, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacernos respetables. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esta tarea y que nos ayude. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y porque eres bueno, porque podemos, Señor, pues encontrar sabiduría en tu palabra, en tu ley. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres, a ser buenos mayordomos de lo que nos has dado, del tiempo, de los recursos, y que podamos ser buenos administradores del hogar, buenos jueces dentro del hogar, Señor, que podamos instruir a tus hijos en la obediencia, en la honra, Padre, y sobre todo, Señor, ayúdanos en esta noche a ser padres honorables, Señor, que podamos hacernos respetables ante los ojos de nuestros hijos, no porque quiero ser respetado solamente, sino porque esto es justo, Señor, y es algo que tú nos mandas a hacer. Te damos gracias y queremos también agradecerte por los alimentos, por el tiempo de convivencia, de estar juntos, que todo lo que hagamos en palabra, pensamiento, obra, Señor, sea para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.